Colima es designada comúnmente con el poético nombre de la ciudad de Las Palmas, debido a las muchas que crecen en sus huertas. No es una ciudad india, sino española. No la fundaron los conquistadores sobre las ruinas de la antigua capital del reino de Colimán, sino en el sitio que hoy ocupa, en un punto abundante en ríos y en una derivación de los volcanes del mismo nombre y a un poco menos de 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Por el centro de la ciudad pasa el río de Colima, entre huertas y fábricas y bajo numerosos puentes, de los cuales el Viejo y el Zaragoza son los más importantes y notables. El río divide la ciudad en dos barrios, siendo el oriental más alto que el occidental. Por el centro del barrio oriental pasa un río abovedado que se llama Río Chiquito, que hace veces, aunque solo parcialmente, de gran colector de los desechos, pero que ya ha reventado en épocas de abundantes aguas, abriendo enormes barrancas detrás de la catedral y del Palacio de Gobierno. Por la extrema orilla oriental corre el río del Manrique, sobre el cual se han echado 3 buenos puentes. El barrio aquel llámase también El Manrique y es el más típico de la ciudad en vista de que sus habitantes conservan aún sus rasgos coloniales. La ciudad es muy limpia, con sus casas pintadas a la cal de diversos colores que se cambian cada 2 años. Y sus calles están esmeradamente empedradas con piedra de río, redonda y azul. Los techos de las casas son, en general, de teja roja, que dan a la ciudad un sello pintoresco en medio del verdor de sus árboles y de sus elevadas palmeras. Gregorio Torres Quintero nació en el estado de Colima el 25 de mayo de 1866. Dada su difícil situación económica, Torres Quintero no asiste a temprana edad a la escuela. Sus primeras tareas fueron ayudar a su padre a lustrar zapatos y a cobrar las composturas. Nació aquí en Colima, en la calle 5 de Mayo, me parece que en el número 134, pasando el puente que está ahí en la calle 5 de Mayo. Entró a estudiar al seminario conciliar tridentino como varios otros escritores y más adelante se incorporó al Liceo de Varones en 1880. El Liceo de Varones estaba donde es la Escuela República Argentina, pero por el lado frente al Jardín Núñez, ahí había un edificio que fue destruido por el temblor de 41. Era el Liceo de Varones allí. Ahí formó parte de una de las generaciones más importantes de la cultura colimense, la generación de 1880, en donde compartió salón con Margarito Anguiano, con Balbino Dávalos, entre otras personalidades que a la postre van a ser personalidades en la cultura colimense. Torres Quintero, desde muy pequeño, tuvo una clara inclinación a las letras. Entonces eligió a Gregorio Torres Quintero y a Victoriano Guzmán para que fueran a capacitarse a la Escuela Normal Nacional en las técnicas psicopedagógicas más avanzadas que eran traídas de Europa. Estuvieron 2 años en la Ciudad de México capacitándose y regresaron 2 años después, 1891. El gobernador colimense era Gildardo Gómez, fue uno de los gobernantes locales más preocupados
por la educación en Colima. Y bueno, al regresar ellos de la Ciudad de México, se edificaron escuelas, se hacían escuelas modelos que por supuesto llevaban el nombre del dictador Porfirio Díaz, y tanto Torres Quintero como Victoriano Guzmán fueron asignados a estas escuelas. La escuela Porfirio Díaz estuvo a cargo de Victoriano Guzmán, era una escuela para niños. Torres Quintero fue enviado a Manzanillo y atendía una escuela de señoritas. Las investigaciones que ellos hacían pues las basaban en sus observaciones de las prácticas pedagógicas. Ellos hicieron un balance de cómo ocurría la educación en el Estado, cuáles eran las prácticas de los maestros, y en ese sentido empezaron a convocar a reuniones y a trabajar en clases modelos. El mismo Torres Quintero y Victoriano Guzmán se ponían a dar clases y que los vieran, ¿no? Para que pues observaran los maestros las técnicas de enseñanza, ¿no? Eso fue lo que hicieron ellos en estos años, ¿no? Después también Gregorio Torres Quintero como que corrió con más suerte, o las circunstancias favorecieron el trabajo de Torres Quintero, y sea por las causas que hayan sido, el caso es de que Torres Quintero fue nombrado inspector de instrucción pública por el gobernador Santa Cruz, que fue otro de los gobernadores que también pues desarrolló, le importó mucho la educación aquí en Colima, otro de los gobernantes importantes del porfiriato. Torres Quintero estuvo aquí en Colima más o menos hasta 1895, y después sé que Torres Quintero se fue a la Ciudad de México, que allá es donde desarrolla su aporte, su método de enseñanza conocido por mucha gente, por todos nosotros, que es el método onomatopéyico, ¿verdad? Torres Quintero fue formado, como la mayoría de los digamos, hombres humanistas de esa época, por un sistema que se llama lancasteriano, el sistema Lancaster de enseñanza. Se cruza otra circunstancia en Colima, que fue la llegada de un eminente pedagogo francés que se llama Henri Mathieu de Fossuet, quien va a aportar a la formación de Torres Quintero. Tanto el método de Lancaster como el método de Fossuet es concentrar en las tradiciones del alumno para que el alumno aprenda un sistema de signos. ¿Qué quiere decir eso? A ti como estudiante te voy a enseñar con lo que tú tienes a la mano para que puedas incorporarte a la cultura. Entonces, lo que vulgarmente ahora conocemos como los sonidos de las vocales, ¿no? ¿Cómo le hace el sordo? O cómo es un grito de exclamación. ¡Ah! ¿Cómo es cómo dice el sordo? ¿Cómo le hace el ratón? Entonces, era enseñarle al estudiante con esas cosas que tiene a la mano para que pueda desarrollar las vocales, ¿no? Y entonces luego hacer combinaciones fónicas, o sea, la combinación de la A con la E, de la I con la O, de la I con la U, etc. Lo que sí te puedo decir es que tiene mucha relación con el método lancasteriano con el que él se formó y con el de Henri Mathieu de Fossuet, que él también se formó, ¿no? El método onomatopéyico, como su nombre lo indica, nos estaba enseñando a leer por el sonido también de las mismas letras, aparte de los pequeños cuentos que venían para indicar cada letra del abecedario. Era muy efectivo y muy rápido. Yo enseñé a leer a un sobrino mío en 3 meses con el método onomatopéyico, a leer y escribir. Y pues era muy fácil, ¿no? Porque tenías tu librito y entonces era nada más repetir, que los niños repitieran las palabras y eso, ¿no? Las palabras, las frases, las poesías que ahorita escucharon ustedes, niños,
tienen que ver con una serie de palabras, pero tenemos que aprender esas palabras de esta manera. ¿Ustedes saben cómo hacen las ratitas? ¡Sí! Bueno, ahora vamos a aprender otra historia de otra letra. ¿De otra letra? La U, ¿verdad? La U. No. ¿Ustedes saben cómo hace el tren? ¿Cómo le dices cuando vas en tu caballo para que se pare? Ahora vamos a aprender otra letra. Cuando alguien asusta a otra persona, cuando un niño asusta a otro niño, ¿cómo le hace el niño que se asusta? ¿Cómo le hacen los señores cuando están sordos? Ese método de Torres Quintero va a sobrevivir hasta, pues, prácticamente los 80, ¿no? Cuando se hacen las reformas educativas más serias y cambia a otro tipo de sistemas. En Colima estaban realizándose elecciones en 1911 y Enrique O. de la Madrid, pues favorito del dictador, la tenía ganada. Su contendiente era J. Trinidad Alamillo y ya casi la ve perdida, pero en una cuestión circunstancial, digamos providencial para Alamillo, es que dimite Porfirio Díaz y eso obliga a que Enrique O. de la Madrid también dimita y nombren a otro candidato y lo ven en la figura de Torres Quintero. Había llegado a tanta popularidad en México y sobre todo en Colima, que era su tierra natal, que lo invitaron a que se viniera a Colima y que se postulara para gobernador del estado. Sí, efectivamente viene a Colima, pero las circunstancias habían cambiado, ¿no? La correlación de poder local había cambiado. El país estaba cambiando ya mucho, estaba la revolución ya en pleno. Y entonces vino como candidato para la gubernatura del estado. Torres Quintero llamó al pueblo a secundarlo para que se fuera gobernador. Pero Alamillo, junto con un grupo de enemigos jurados de Torres Quintero, y como eran gente que en política se llaman enemigos políticos, entonces urdieron una maniobra para desprestigiar al maestro Torres Quintero. Llevaron niños que habían preparado con anticipación para que atacaran y se burlaran de Torres Quintero. Él estaba en el Jardín Núñez, los niños estaban en el Palacio Federal, lo que es ahora Palacio Federal, y abajo. Y entonces, a una señal de quien los manejaba, empezaron a insultar a Torres Quintero, echándole porras contrarias a la tesis que él tenía sobre la educación. Pierde las elecciones en Colima, ¿no? Torres Quintero es víctima de un fraude. A él le lastimó mucho esa situación y no volvió a Colima.
Después de ese periodo inestable en la vida de Torres Quintero, regresa a la Ciudad de México, continúa una carrera de burócrata brillante dentro de la Secretaría de Educación ya formada, ¿no? Y publica quizás un libro más importante, Los Cuentos Colimotes, alrededor de 1930. Él asumió tiempo como pocos. Yo creo que la característica principal de él es su amor por Colima, su apuesta por escribir lo que sucedía en Colima. En cuanto a su tarea como escritor, creo que era algo natural y cultivado también, porque él era un gran lector. Hay, por ejemplo, una comparación del volcán de Colima con los volcanes más famosos, diríamos, de todo el mundo, y a mí me da un poco de risa la comparación, porque aún el volcán es más hermoso y más grande que todos los volcanes del mundo. Así de grande era su fervor por esta tierra. Nosotros los colimenses estamos orgullosos de su literatura, pero también con el tiempo, con el vértigo que se vive actualmente, yo no podría afirmar que es conocido por su literatura a nivel nacional. Era mucho mejor narrador que poeta. Era muy fácil para él versificar por los conocimientos que tenía de la literatura. La poesía de Torres Quintero es muy tradicional, con todos los rigores de una poesía popular también rimada y las formas rígidas del soneto, pero no considero yo que haya sido lo más importante o lo mejor de la escritura de Torres Quintero. Es un libro más importante, Los Cuentos Colimotes, que va a ser un libro muy utilizado dentro de la pedagogía. Los Cuentos Colimotes son 33 los que están registrados. Comienza el libro con un drama salvaje y termina con el gentil y la sirena. Y sus Cuentos Colimotes se vuelven un ejemplo a seguir para todos los costumbristas que quedaban, ¿no? Costumbrismo que va a terminar, o quizás que aún no ha terminado, pero que se va a prolongar en buena medida hasta técnicamente, hasta Juan Rulfo, ¿no? Los Cuentos Colimotes fueron un proyecto nacional que dirigía Manuel Altamirano, y el proyecto trataba de describir cada rincón de la patria. Y entonces el maestro, como discípulo de Altamirano, decidió hacerlo de Colima. En los cuentos de Torres Quintero es un verdadero paraíso. No hay plagas, el clima no es infame. Pareciera que estaba invitando a un turismo que iba a venir muchos años después a esta tierra. Los Cuentos Colimotes registran algunas leyendas, como la Laguna de Alcuzahue, o la Barranca del Muerto, o El Sueño del Rico y del Pobre. Y es un libro que fue esencial en la formación de los colimenses durante muchos años, porque se leía en las primarias. Los maestros diario leían un cuento de Gregorio Torres Quintero en las clases de primaria. Entre los textos escolares que Torres Quintero legó a la labor educativa están Método onomatopéyico de gramática y lectura, El lector infantil mexicano, Una familia de héroes, Leyendas antiguas mexicanas, Primer libro de recitales, El primer año, La patria mexicana, México hacia el virreinato, El lector enciclopédico mexicano, Lecturas intuitivas sobre vegetales útiles y antecedentes sociológicos del pueblo mexicano. El maestro Gregorio Torres Quintero dejó profundas huellas a su paso por las aulas y en recuerdo de todos aquellos que aprendieron a leer en sus libros. Murió de cáncer en la Ciudad de México el 28 de enero de 1934. Gregorio Torres Quintero siempre será uno de los mejores escritores de Colima, o tal vez el mejor escritor de Colima. Un maestro también, un hombre feliz, pleno, gozoso, sin prejuicios de ninguna clase.
diré lo que he leído en una vieja escritura. Les diré lo que he leído en una vieja escritura. En la costa acontecido, ay la la la. En la costa acontecido, cuando el sol desde su altura descendió como a su nido a la líquida llanura. Colima, tierra costeña, rumbo a Pascuales andante. Colima, tierra costeña, rumbo a Pascuales andante. En esa tarde tan bella, ay la la la. En esa tarde tan bella, a caballo galopante. En el cielo las estrellas tachaban como diamantes. Un mozo me acompañaba, también montado a caballo. Un mozo me acompañaba, también montado a caballo. José Antonio se llamaba, ay la la la. José Antonio se llamaba, quien iba medio asustado. No más del gentil hablaba, pues creía haberlo escuchado. Absorto en mi pensamiento, no entendí lo que decía. Absorto en mi pensamiento, no entendí lo que decía. Y a partir de ese momento, ay la la la. Y a partir de ese momento, el mozo me confundía. No era ni un ladrón ni un muerto, describirlo no sabía. A la orilla de esos bares, la ola verde al levantar. A la orilla de esos bares, la ola verde al levantar. José, si tú te esforzares, ay la la la. José, si tú te esforzares y le escuché comentar. De noche en estos lugares sale un gigante del mar. Dime cómo te parece, ¿quién gentil lleva por nombre? Dime cómo te parece, ¿quién gentil lleva por nombre? Este ser nunca envejece, ay la la la. Este ser nunca envejece, entre las olas se esconde y en las playas aparece para robarse a los hombres. Dos tamaños de nosotros tiene como envergadura. Dos tamaños de nosotros tiene como envergadura. Además blanco su rostro, ay la la la. Además blanco su rostro, cabello hasta en la cintura. A mí me ha dejado absorto tan semejante criatura. Le pregunté sin reserva cómo causa tantos males. Le pregunté sin reserva cómo causa tantos males. De día vaga entre sus cuevas, ay la la la. De día vaga entre sus cuevas y solo de noche sale. Dicen que el gentil los lleva a un palacio de corales. Mi mente lo recordó, perfeccionando su rostro. Mi mente lo recordó, perfeccionando su rostro. José Antonio galopó, ay la la la.
fuerte grito exclamó: viene el gentil tras nosotros. Quería alejarme del mar antes de que nos embosque. Quería alejarme del mar antes de que nos embosque. Escapamos del lugar. Ay, la, la, la. Escapamos del lugar. Corrimos toda la noche, rodeados de oscuridad, entre las olas y el bosque.